Para aprender React hay que saber muchísimo de JavaScript, hay que controlar cada cosa de JavaScript para meterse en este nuevo mundo. Esto que se dice mucho en parte es verdad, pero hay una parte que no es tan verdad y realmente no es necesario saber todo a la perfección dentro de JavaScript para meterse al mundo de React. Y por eso quiero contarles un poco cuáles son las cosas principales que debemos aprender y controlar antes de meternos al mundo de React sobre JavaScript. Si les interesa este contenido, quédense hasta el final que vamos a ver mucha info sobre esto. Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos de HTML, CSS y JavaScript. Y como ya algunos saben, voy a empezar a subir videos para un curso de React que voy a estar dictando a través del canal. Van a ser en varios videitos. Y me interesaba contarles un poco antes cuáles son las herramientas principales de JavaScript que recomiendo yo controlar antes de meterse en este nuevo mundo, porque hay muchas cosas que aprender en React y va a ser mucho más fácil si controlamos alguna de las cositas de JavaScript. En cada una de estas cosas que voy a estar explicando de a poquito. Tengo videos ya hechos sobre estos temas y les voy a dejar acá arriba una tarjetita de cada uno a medida que los vaya presentando. Así que, sin más que eso, vamos a meternos directo en el contenido del video. Les pido porfa, si les gusta mi contenido, si les sirve lo que subo, que se suscriban, que me dejen un comentario, un like, siempre me ayuda mucho para seguir creando contenido. Ahora sí, arranquemos. Una de las primeras cosas que tenemos que empezar a controlar para meternos al mundo de React son las funciones flecha. Por lo general nosotros sabemos escribir funciones de manera declarada y también sabemos escribir funciones flecha, pero repito, hay que controlarlas bastante porque en React se usan muchísimo. En principio nosotros por lo general las funciones declaradas las escribimos de otra forma, por ejemplo, function, mi función, nuestros paréntesis de parámetros y las llaves. Y acá adentro ponemos toda la lógica que queremos que se ejecute cuando llamemos a esta función. Las funciones flecha son bastante diferentes de escribir, pero funcionan de la misma forma. Hay algunas diferencias, pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta. Pero en principio la forma de escribir es la siguiente. Vamos a escribir const. También se puede hacer con let o con var, pero recomiendo const siempre para las funciones flechas. Y se escribe de la misma forma el nombre de mi función y después ponemos igual, igualamos esta constante a una función anónima. Ponemos los paréntesis de parámetros, una flecha y abrimos nuestras llaves. Y acá iría la lógica que queremos que se ejecute cuando esta función es llamada más abajo dentro del mismo proyecto. Y esto es muy importante en React, se usa muchísimo porque vamos a ver con las diferentes cosas que veamos a lo largo del video que en React vamos a querer acortar bastante lo que escribamos, hacer nuestra lógica un poco más concisa y las funciones flechas nos sirven mucho para eso y también sobre todo porque en React se usan muchísimos los componentes. Nosotros creamos componentes por cada elemento HTML que queremos que se muestre en la página y para esto las funciones flechas las vamos a usar un montón porque se escriben de la siguiente manera. Vamos a escribir componentes en React y se escriben de esa manera. Sería const y la forma de escribirlo es básicamente una función flecha, por ejemplo mi componente, lo igualamos a una función con los parámetros, en este caso les vamos a llamar props dentro de React, una flecha y las llaves. Y dentro vamos a tener cosas parecidas a esto, por ejemplo, return y retornar un div o un elemento u otro componente dentro de la misma función que estamos creando y le vamos a llamar componente. Van a ser un poquito diferentes, fíjense que lo arranqué con mayúscula, en React esto es una convención que tenemos que respetar bastante. Y después vamos a tener cosas así que en principio se ven bastante raras, pero que son muy útiles y en React se usan un montón. Por otro lado, también en React vamos a tener cosas como esta, por ejemplo, funciones dentro de eventos. Eventos, bien. Y vamos a tener cosas como esta, por ejemplo, un botón de esta forma. Y dentro del botón vamos a tener un evento que sea, por ejemplo, onClick. Y en React lo vamos a usar muchísimo así. Y dentro con igual y unas llaves le podemos pasar cierta lógica que se ejecute. Podemos pasarle una función adentro de estas llaves o podemos simplemente armar la función aquí dentro con una función anónima. Que ponemos los parámetros o props, una flecha y dentro la lógica que queremos ejecutar. Por ejemplo, un console.log de hola mundo. Y esto que vemos acá es algo que se usa mucho en React, por ejemplo, click me, lo que sea, ¿no? Que vaya dentro del contenido del botón. Pero son cosas que se usan muchísimo en React y está bueno que vayamos acostumbrándonos a armar estas funciones flecha para los componentes, armar funciones anónimas de esta manera, que al final es una función flecha que no tiene nombre, por eso es anónima, y son cosas que se usan un montón en React. Vamos con el siguiente tema.
Lo siguiente que vamos a necesitar controlar bastante para aprender React va a ser el operador ternario. Esto también lo vimos en el videíto de condicionales y básicamente es un reemplazo más corto, más conciso de escribir un if-else. Por ejemplo, si tenemos un if true, ponemos acá cierta lógica que se ejecute si esta condición es verdadera y si no, con el else ponemos una lógica que se ejecute si la condición no se cumple. El operador ternario, recordemos, es un poco parecido en cuanto a la lógica, pero se escribe de forma muy diferente y mucho más concisa. Y vamos a poner, por ejemplo, if true, lo preguntamos con un signo de pregunta, acá cierta lógica, y si no, con dos puntos decimos que tiene que pasar si no se cumple. Y acá otra lógica. Y esta es la forma tradicional, acá lo rompí un poco, pero vamos a ver, por ejemplo, tenemos edad, let edad es igual a 18, y lo que podemos hacer, por ejemplo, es if edad es mayor a 18, vamos a hacer un console.log de puede ingresar, y si no, vamos a hacer un console.log de no puede ingresar. Y esto funciona muy bien. Vamos a borrar todo lo de arriba si no nos perdemos. Esto funciona muy bien. Vamos a ponerle mayor o igual. Y vamos a ver que nos dice puede ingresar. Y si cambiamos la edad a 17, va a decir no puede ingresar. Pero con React vamos a necesitar muchísimo porque lo vamos a usar dentro de props directamente o dentro de elementos donde no podamos usar if-else. Y vamos a usar entonces operador ternario. Entonces la forma de hacerlo sería edad es mayor o igual a 18, preguntamos, este sería como nuestro if, y hacemos un console.log de puede ingresar. Y si no, hacemos un console.log de no puede ingresar. Si hacemos esto, vamos a borrar el if de arriba, vamos a ver que el resultado es el mismo. Ponemos 17 no puede ingresar, 18 puede ingresar. Y fíjense que la forma de escribirlo es bastante diferente. Voy a cerrar esto para verlo un poco mejor. Ponemos en principio la condición, un signo de pregunta que representaría el if. If esta condición es verdadera, va a ser esto lo que se resuelva. Si no, este dos puntos representa al else, va a ser esto otro lo que se resuelva. Y esto, como digo, va a ser muy útil en React, porque sobre todo podemos hacer algo así, fíjense, console.log, ya sé que voy a hacer un console.log, en ambas necesito un console.log. Y vamos a poner edad es mayor o igual a 18, lo pregunto, y escribo puede ingresar. Y todavía lo estamos acortando mucho más. Dos puntos, no puede ingresar. Entonces, vamos a ver que con esto podemos poner toda esta condición adentro del console.log, algo que con el if-else no se puede hacer. Y fíjense que funciona muy bien también. Y esto, como les dije, va a resultar muy útil porque vamos a poder retornar o no retornar cierto componente de acuerdo a una condición que se cumpla o no. Y en React esto se usa muchísimo. Así que prestarle mucha atención al operador ternario para meternos al mundo de React. Los objetos son otro tema que hay que aprender, objetos y arrays en general, pero arrays vienen en el otro ítem. Va a ser un tema que tenemos que aprender y controlar bastante antes de meternos al mundo de React, sobre todo saber cómo funcionan, cómo podemos duplicarlos, cómo podemos manipularlos a la perfección, porque esto se usa muchísimo en React, sobre todo en arrays de objetos o en objetos por sí mismos. Recordemos, un objeto podemos armarlo así, por ejemplo, const usuario 1 y lo igualamos a un objeto que se arma con las llaves y vamos a poner como propiedades nombre, Carpi, edad 27. Y tenemos ya un objeto armado. Bien, ¿cómo podemos hacer si queremos obtener estas propiedades como variables globales para poder editarlas tanto en el scope global o bien dentro de una función, dentro de un condicional? ¿Cómo podemos hacer? Podríamos hacer const nombre es igual a usuario1.nombre y de esta manera tendríamos una variable global que contenga la información de este usuario 1. E incluso podríamos hacer const edad usuario1.edad. Pero bien, podemos hacerlo de una forma más fácil si tenemos sobre todo más propiedades y es de la siguiente forma. Vamos a hacer const y acá lo igualamos, perdón, le damos unas llaves, simplemente abrimos y cerramos llaves y lo igualamos a usuario 1. De esta forma estamos desestructurando el objeto y vamos a poder obtener todas las propiedades que queramos directamente dentro de estas llaves, por ejemplo, nombre y edad. Si guardamos esto, por ahora no va a pasar nada, pero vamos a tener estas dos variables globales o constantes globales en nuestro proyecto y vamos a hacer un console.log de nombre. Y fíjense, no estoy haciendo usuario1.nombre, sino simplemente nombre. Esto va a ser
una propiedad por sí misma. Y fíjense que me devuelve Carpi en la consola sin ningún problema. Esto está bueno aprenderlo. No es necesario como tal, pero sí que nos ahorra muchísimas líneas de trabajo, sobre todo si queremos obtener muchas propiedades de un solo objeto. Así que a meterle especial atención. Y también el spread, el operador spread de objetos, nos va a permitir mucho duplicar objetos porque lo vamos a necesitar también. Por ejemplo, si yo quiero duplicar este usuario 1, tener un usuario exactamente igual, podría ser const usuario 1, perdón, const usuario 2, que va a ser el nuevo usuario, es igual a usuario 1. Esto lo puedo hacer, el problema es que ahora usuario 2 no es exactamente una copia de usuario 1, sino una referencia. Y si yo cambio, vamos a hacer usuario 2.nombre es igual a Matías. Si yo hago un console.log de usuario 2, no voy a tener problema, el nombre va a ser Matías. Pero si hago un console.log de usuario 1, vamos a ver que también lo modificó y ahora usuario 1 tiene como nombre Matías. Es decir, no creé acá una copia, sino una referencia al usuario 1. ¿Cómo podemos hacer para obtener una copia que no modifique el objeto original? Esto se puede hacer con llaves, creando un objeto nuevo, tres puntitos usando el operador de spread, y acá nos permite poner usuario 1. Y de esta forma tendría un usuario 2 que es exactamente igual al usuario 1. Un segundo objeto que es exactamente igual al primero, pero ya no es una referencia. Si ahora hago usuario, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer un console.log de usuario 2. En este caso tenemos un objeto que tiene nombre Carpi edad 27. Si yo hago usuario 2.nombre es igual a Matías. Y ahora sí, lo guardo, vamos a ver que se cambió en el usuario 2. Y si consologué el usuario 1, sigue siendo Carpi, es decir, es un nuevo objeto con las propiedades del anterior. E incluso podemos cambiarlas acá adentro. Podría poner nombre es Matías y ya en la misma, en el mismo spread, en la misma copia que estoy haciendo, le estoy cambiando el nombre automáticamente, la propiedad de nombre. Y vamos a ver que funciona igual si hago el console.log de usuario 2, funciona perfectamente e incluso podemos agregar más propiedades al nuevo usuario. Por ejemplo, nacionalidad Argentina. De esta forma estoy creando un objeto usuario 2 que en principio es exactamente igual al usuario 1, pero voy a cambiarle la propiedad nombre por Matías y voy a agregarle la propiedad de nacionalidad que el anterior no la tiene. Y fíjense que el objeto tiene edad, nacionalidad y nombre con los nuevos valores que yo le indiqué en este spread, en esta copia que estoy haciendo en este lugar. Bien, vamos al siguiente tema. El siguiente tema que tenemos que ver, y como ya les había comentado, son los arrays. En principio vamos a recapitular lo de recién con los objetos. Con los arrays también podemos hacer una copia exacta de la misma forma, porque, de nuevo, si yo hago let nombres 2 es igual a nombres, estoy creando una referencia del primer array, y cuando cambiamos nombres 2 también va a cambiar nombres. Entonces, la forma de hacerlo es la misma. Abrimos llaves de arrays, ponemos tres puntos y el nombre del array que queremos copiar. Y de esta forma tendremos en nombres 2 una copia exacta de este array sin modificar el array primero si modificamos el segundo. E incluso de nuevo podemos agregarle más cosas, por ejemplo, Jonathan, lo que sea. Y si hacemos un console.log de nombres, vamos a ver que tenemos el primero, solamente, ¿qué está pasando? Nombres, ahí está. Si hacemos un console.log de nombres, tenemos el primero solamente con tres nombres. Y si hacemos un console.log de nombres 2, tenemos un array con los cuatro elementos que tenemos. Los tres del primero, porque es un array nuevo que está copiando todo lo que tiene el primero. Y además el tercer nombre que agregamos, que se agrega, el cuarto nombre que agregamos, que se agrega al final. Bien, otra cosa de los arrays que tenemos que practicar y controlar bastante, y estaría bueno que lo vayamos repasando antes de movernos a React, son los métodos de arrays, como nombres.map, también tenemos nombres.filter, también tenemos nombres.reduce, nombres.forEach. Todos estos métodos los expliqué en el videíto de arrays que voy a dejar por acá arriba la tarjetita. Así no lo hacemos muy largo este video y podemos avanzar con el siguiente tema. Pero estos son muy importantes y sobre todo, muchísimo más que todos, nombres, perdón, no nombres, sino el método map de arrays. Este método es súper importante en React, se usa muchísimo, así que recomiendo mucho que lo repasen para recordar lo que hacía, para ver cómo funciona y cómo vamos a utilizarlo dentro de React. Y ahora sí, vayamos al último tema. Por último, el último tema importante para meternos a React es async await y la fetch de la API de fetch.
Estos son temas que vamos a usar mucho porque en React vamos a trabajar con cierta forma de base de datos. Vamos a trabajar con una base de datos particularmente y seguramente sea la de Firebase, que es una base de datos de Google, pero vamos a tener que trabajar con la API de Fetch y Async Await. Tengo un videito de hace muy poquito que voy a dejarles acá arriba una tarjetita. Les va a servir mucho para entender cómo funcionan estos declaraciones y cómo vamos a poder crear funciones asíncronas esperando lo que recibamos de una promesa, lo que recibamos de una base de datos, de un llamado o una API que vayamos a utilizar. Así que recomiendo mucho todos estos temas que estuve mostrando hasta ahora, repasarlos, tratar de mantenerlos ahí al día y no oxidarnos con esos temas porque son bastante importantes. El resto de temas de JavaScript son cosas que por ahí se usan más diariamente y que tampoco hace falta repasarlos al máximo porque son cosas que al final van a terminar usando pero que tampoco tienen tanta complejidad en cómo usarlos. Así que nada chicos, espero que les haya servido este video. Nos vamos a ver dentro de muy poquito con los nuevos cursos, con el nuevo curso de React, con los nuevos videitos de React. Así que los espero por ahí. Y más adelante, a finales de este mes o a principios del mes que viene, de marzo 2023, voy a estar anunciando algunas cositas de cursos propios y cosas por el estilo que les van a interesar. Así que atentos al canal, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.